Hola, bienvenidos a otro video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hice una blusita con un patrón que encontré en Etsy. La tienda se llama Costuriña y me encantó. Es una blusita con cuello de Peter Pan y botones al frente. Las instrucciones estuvieron súper claras, no me costó nada unirlas. Y el tallaje es súper bonito. La talla que escogí para Emma es de 7 años. Y sí, me encantó. El estampado de la tela que escogí es el de Cupcakes and Sprinkles, que es el que ya está disponible en mi tienda en Etsy. Además de otros estampados que yo sé que les van a encantar. Hay uno otoñal, otro de margaritas. Y ahí voy a estar subiendo más estampados a medida los vaya haciendo y los vaya probando. También está ya lista mi tienda en Spoonflower. Tiene un estampado ahorita porque es el que mandé a pedir. Pero voy a mandar a pedir los demás para que hayan más estampados disponibles, pero ya para ser adquiridos todos están en Etsy. Los links de todo, de mis estampados y de este patrón, van a estar en la caja de descripción. Ok, sin más preámbulos, empecemos. Ok, el primer paso es coser la parte de atrás, que es esta, con la parte delantera. Por la parte de los hombros, siempre ocupando la parte derecha, cosiendo con las partes derechas enfrentándose, ¿verdad? Así. Lo que tenemos que ver es la parte del revés. Así, y luego esto sería por acá, así. Tenemos que planchar esto así y dejarlos abiertos, así. Ok, el patrón dice que hay que cortar, si se está trabajando con una tela bien delgada, tenemos que cortar unas tiritas de interfacing, que le dicen pelum también, que le da firmeza a la tela. Si ven, de un lado es como brillante
se siente como encerado y del otro no. Entonces esta parte es la que se plancha y se pega a la ropa. Entonces, ok, vamos a hacer ahorita las tiritas. Okay. Aquí están ya las tiritas y las voy a cortar. Ok, en esta parte estoy colocando el interfacing en la parte donde van a ir los botones, recordando siempre que la parte encerada es la que va en la parte de la tela pegada y la parte que no va encerada es la que toca la plancha. Ok, ahorita vamos a coser el collar. Para eso tenemos que agregar unas marcas en el centro de ambas piezas. El patrón recomienda poner interfacing o pelum si es un interfacing delgado. El que yo tengo lo siento bien grueso, entonces no le voy a poner el collar. Ok, vamos a coser primero de acá, del centro a la izquierda, luego del centro a la derecha, luego este borde y este borde. Entonces esto nos va a quedar sin costura para darle vuelta. Luego volteamos el collar al lado correcto de la tela y empujamos las esquinas para que quede ya bien como va a estar cosido en la blusita.
Luego tenemos que planchar el collar para que se asienten las costuras. Ahora ya estamos listos para colocar el collar en el cuello de la blusita. Una vez colocado el cuello en la parte de la tela visible, vamos a colocar el forro sobre la parte visible y sobre el cuello para que los bordes queden escondidos. No sé si se me entiende, pero en el video se ve mejor. Y bueno, así queda el cuello de la blusita con el forro. Y ya está lista esta parte, la del cuello, al menos. Así queda por atrás. Aquí tenemos que planchar un poco. Ok, esta parte es donde hago el understitching, que es una puntada que une la costura del cuello con el forro para que no se dé vuelta con el uso. Recordemos que siempre la parte del cuello es la parte más visible, entonces queremos ser bien precisos y súper delicados en esta parte. Vamos despacio, yo he adelantado el video por cuestiones de tiempo, pero tómense su tiempo, esto es algo que se mira, que quede bonito. Y listo, he notado que hablo bien poco en los videos y en general soy una persona de bien pocas palabras, así que lo siento por los silencios largos, pero espero que el video esté saliendo súper claro y que las instrucciones se vean bien y lo intenten.
Ahora estoy frunciendo la parte delantera y la parte trasera de la blusa. El patrón indica que hay que hacer un hilvanado en el centro de ambas partes y esta parte es la que va unida con la parte superior y la parte delantera y la parte superior trasera de la blusa. Una vez hemos organizado y distribuido bien el frunce de la parte delantera y trasera con la parte superior delantera y trasera, estamos listos para coser ambas partes considerando dónde están las líneas del hilvanado.
Ok, ahorita ya cosí la parte de atrás de la blusa. Le voy a hacer un zigzag acá. Eso es para reforzar la unión entre las dos partes. Pero así queda de atrás, así se mira. La tengo que planchar para que se vea más fino. Y la parte de adelante que ya está cosida. Me parece que lo que sigue son los costados, las mangas, el ruedo, y eso sería todo. Primero tenemos que marcar el doblez del ruedo de la manga. No lo vamos a coser ahorita, solo lo dejamos marcado para que cuando cosamos los costados y hagamos el ruedo sea fácil viendo la marca de dónde es que va a ir el ruedo. Ahora sí estamos listos para coser la manga a la parte superior de la blusa. En este caso de este patrón, los costados no se cosen primero, sino que se cose la manga horizontalmente y abierta en el área de la manga, y luego se cosen los costados. Es un método diferente al que estoy acostumbrada, pero me gustó bastante porque de hecho esta forma permite ver bien cómo se distribuye el fruncido de la manga. Así que sí, me gustó. Ahora sí, una vez unida la manga a la parte superior de la blusa, estamos listos para coser los costados de la blusa, empezando por el inicio de la manga y hasta el final del costado, de los dos costados de la blusa. Ahorita voy a coser los bordes de la camisa y voy a dejar un espacio abierto acá para meter el elástico por ahí. Ok, una vez hemos puesto el elástico en la manguita, estamos listos, hacemos un zigzag
en el elástico y luego estamos listas para coser el espacio que dejamos para meter el elástico de la manga. Ok, así quedan las mangas. Ya están las dos con su elástico. Ahorita me falta hacerle el ruedo de la parte de abajo, colocar los botones y eso sería todo. Ok, les quiero enseñar cómo coso los botones. Pueden marcarlos con tiza, solo que eso es lo que pasa a veces con la tiza. Esto se la hice a la parte de interfacing y se mira más o menos y a veces no se borra ni modo. Entonces, para marcar los botones medí la distancia que van a tener y los he marcado con un pedacito de tirro. Así el tirro se despega, ¿verdad? No hay problema. Incluso yo he cosido encima de tirro y no hay problema y no daña la tela, no la mancha. De la misma forma, una vez hechos los hoyitos de los botones, voy a coser los botones, que son estos que están acá. 3 botones. Ok, ya está lista la blusita, ya le pegué los botones, ya solo queda plancharla y medírsela. Me encantó este patrón, las instrucciones están súper claras y queda lindo, está bien sweet el cuello. Le quedó holgadita a Emma y ya la vio y le encanta. Así que espero que lo intenten. Voy a dejar el link del patrón y asimismo también, si les gusta el estampado de la tela, ya está disponible en mi tienda de Etsy. Es el de Cupcakes and Sprinkles y pueden mandar a imprimirlo no solo en tela, sino que en cualquier tipo de superficie que quieran, pero así queda en tela. Y eso fue todo. La blusita ya está lista, el tallaje está perfecto, me encantó. Espero que se animen a hacerla y que les haya gustado. Las espero y los espero en un próximo video. Espero que les vaya súper bien, que hagan algo que los haga felices, sean amables con todos y con ustedes mismos. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video.